Muy buenos días. Es un gozo para nosotros poder estar aquí con mi familia. En este momento me acompaña mi esposa Eliana, mi hija Nayara. Estamos casados. En el mes de marzo vamos a cumplir 17 años de casados. Nuestra hija tiene 9 años. Y también el año que viene, si Dios lo permite, me permitirá cumplir 20 años de creyente. El Señor me ha salvado ahí en el año 2004. Me ha hecho comprender las profundidades del Evangelio, no todo, pero sí lo necesario para poder llegar a sus pies, arrepentirme de mis pecados y creer en su obra salvífica allí en la cruz. De ahí en adelante empiezo a comprender cada día más, a conocer a mi Salvador, y eso lo haré hasta que Él me lleve a su presencia o venga a buscar a su iglesia. Es un conocimiento progresivo, es un conocimiento que nunca vamos a completar aquí en esta tierra. Entonces cada día tenemos esa ejercitación de querer conocer cada día más de Él, abrir su palabra y ver cómo Él se revela y poder conocer a ese Cristo que nos salvó. Quiero en esta mañana contarles, en el año 2006, en enero del 2006, se estrenó una película. Su título era Narnia, el león, la bruja y el ropero. Y miré esa película, a los poquitos meses miro esa película, y me pareció una película interesante, linda, atractiva. Pero meses más tarde, un amigo me comenta que esa película narraba profundamente la historia de la redención. Cuando miré la película por primera vez no lo había comprendido. No había comprendido la profundidad y la miré nuevamente y ahí sí pude entender de que el ropero simboliza a la Biblia, por la cual los niños acceden a Narnia, que Narnia es un lugar fantástico en el cual conviven seres maravillosos, que la bruja blanca se llama Hades y representa a Satanás y todo su imperio de mal, que Edmund significa o representa a ese corazón orgulloso que necesita ser restaurado, pero que Lucy encarna la fe, y lo más maravilloso, lo más glorioso es que Aslan representa a nuestro Salvador Jesucristo. Cuando Edmund en un momento va tras la bruja blanca porque le había prometido ciertos placeres temporales, Aslan supo que la única manera de restaurar su vida y su corazón era entregando voluntariamente su vida. Entonces Aslan en un momento en la película se tira sobre una piedra y da su vida voluntariamente para volverla a tomar al tercer día. Y claro, yo no había comprendido la profundidad de esa película y la profundidad de lo que C.S. Lewis quería contar, porque desconocía que C.S. Lewis era creyente y que él muy sutilmente, pero muy profundamente, quiso narrar la historia de la redención. Me cautivó esa película, me cautivaron todas las otras películas, los libros, y puedo ver cómo Dios utilizó a esa persona para narrar profundamente la historia de la redención. Eso es lo que nos va a pasar hoy si nos quedamos simplemente con la parábola, no comprendiendo que la parábola tiene un significado más allá de la historia que se cuenta. Si nosotros nos quedamos simplemente con la primer parte de la parábola y el ejemplo de la semilla que cae en un lado, que cae en el otro, simplemente estaremos frente a una clase de agricultura, frente a un consejo en el cual cuando nosotros vayamos a sembrar tengamos cuidado de que la semilla no caiga en tal lado o en tal otro, o simplemente calculemos de que va a haber semilla que se va a perder porque se la van a comer las aves, va a haber otra semilla que va a caer en espinos, va a haber otra semilla que va a caer en pedregales. Pero si nos centramos en la segunda parte, en la explicación majestuosa del Señor Jesucristo, vamos a comprender de que está hablando de vos y de mí. Está hablando de la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. Está hablando acerca de la actitud que tenemos frente al mensaje
de la cruz. Entonces te invito en esta mañana a que puedas ejercitar tus oídos y puedas agudizar tu entendimiento, que no estamos frente a simplemente una clase de agricultura. Les invito ahí a abrir nuevamente Marcos capítulo 4, ya lo leímos, pero vamos nuevamente allí. Allí se va a narrar la primera parábola que narra Marcos. Si bien la Escritura va a decir de que él ya venía enseñando de esa manera, era una manera habitual de enseñar, es la primera parábola que se registra con lujos de detalles, y aún así, más gloriosa es la explicación de Jesucristo al final. Es un gozo poder contar con la explicación de parte del Señor Jesucristo, porque es el autor de la parábola, es el escritor de la parábola, pero también es el que explica el sentido de la parábola. O sea que estamos en tierra firme. Si nos aferramos a la explicación que Cristo da, estamos en tierra firme. No nos vamos a salir tratando de entender algún otro mensaje o algún otro significado. Simplemente somos fieles al texto e interpretamos a la luz de lo que Cristo interpretó su propia parábola. Leemos entonces Marcos capítulo 4. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó, mientras la gente quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas. Les decían en su enseñanza: oíd, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y como la raíz no tenía profundidad, se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo, verso 13, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Verso 18, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Debemos poner en contexto esta parábola y preguntarnos por qué Cristo utiliza esta parábola en este momento específico. No es un momento casual, no es que se le ocurrió simplemente a Jesús, sino que había un contexto que ameritaba de que él dijese esta parábola. A Cristo lo venían siguiendo multitudes. Cristo había tenido automáticamente antes de esta situación, había tenido un altercado con los escribas. Lo habían acusado de que todo lo que él hacía lo hacía en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás. Pero había mucha gente que aún así le seguía.
Lamentablemente la gente lo amaba por lo que hacía, pero lo odiaba por lo que decía. Mientras que él estaba multiplicando panes y peces, estaba todo bien. Mientras él estaba sanando a algún enfermo, estaba todo bien. Pero cuando Cristo abría su boca y revelaba lo que había en los corazones de cada uno de ellos que le seguían, ahí comenzaban los problemas. Porque ellos querían el favor de Dios, el favor de Cristo, pero no querían el mensaje. No querían que sus pecados sean revelados, no querían que su verdad y su realidad sea confrontada. Ellos querían los beneficios del Señor Jesús. Con este panorama en mente es que debemos comprender por qué Jesús utiliza esta parábola justo aquí y no en otro lado. Jesús está en la orilla del mar de Galilea y luego de tener un altercado bastante acalorado con los escribas que lo acusaban de hacer milagros en nombre de Satanás, se reúne allí mucha gente y él ahí decide tomar una barca, tomar distancia de la multitud, pero decir específicamente esta parábola. ¿Por qué Jesús hizo esta enseñanza? A los ojos de los demás parecía que toda la gente allí reunida eran verdaderos seguidores y adoradores de Cristo. Pero ¿saben qué? Muchos allí estaban por los panes y por los peces, o simplemente para ver atracciones espectaculares como si esto fuese un circo de la fe. ¿Se imaginan? Hoy con nosotros Cristo, el multiplicador de panes y peces. Un cartel, hoy con nosotros Cristo, el libertador de demonios. Cristo, el sanador de lepra. No es un show, no es un espectáculo. La multitud que le seguía no eran verdaderos adoradores, eran simples oportunistas que buscaban los beneficios temporales de Jesús. Traten de visualizar esta imagen. La orilla, una multitud en la costa. Una multitud en la costa, y él toma una barca y quizás muchos de sus discípulos estaban al lado de él, quizás dentro de la misma barca, o quizás algunos también sosteniendo la barca, porque estando en la orilla del mar, las olas podían llevarse la barca a otro lado o moverla y desestabilizar al maestro. Entonces los discípulos estaban muy cerca de él, pero a distancia prudente estaba la multitud. Entonces Cristo, fíjense que se va a referir en un momento a sus discípulos y a los que estaban cerca de él, y otro momento se va a dirigir hacia la multitud. Y esta parábola tiene un mensaje hacia la multitud perdida y necesitada de Cristo, pero también tiene un mensaje hacia los cercanos, los discípulos y los verdaderos seguidores de Jesús. Entonces en esta mañana vamos a ver que la aplicación tiene que ver contigo si estás en Cristo, pero también tiene que ver contigo si no estás en Cristo y si estás en el grupo de esa multitud que necesita verdaderamente arrepentirse de sus pecados. Las enseñanzas de Jesús tienen siempre esos dos auditorios. Los seguidores de Jesús con fallas, con errores, pero con corazones genuinamente sedientos de seguir sus pisadas. Y por otro lado, multitudes a las cuales proclamar su palabra. Muchas veces somos pendulares y decimos, bueno, el mensaje de Cristo es para su iglesia. O a veces decimos, no, el mensaje de Cristo es para los perdidos. No, el mensaje de Cristo es para la iglesia y para los perdidos. Porque siempre tiene una aplicación hacia nosotros que Dios nos ha salvado, pero también a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados. Como veíamos en el ejemplo de la película, si leemos esta parábola sin los lentes del Evangelio, nos quedaremos simplemente con una película espectacular, como si miramos El Señor de los Anillos o alguna otra película de Disney. Simplemente nos quedaremos con una película maravillosa. Pero pongamos en foco y en mente el Evangelio plasmado
en esta parábola. Le puse como título a este mensaje: no hay peor sordo que el que no quiere oír. Porque vamos a ver que el problema no estaba en el órgano auditivo, sino estaba en el corazón, de que precisamente y voluntariamente ellos decidieron no oír. Cerraron su corazón al mensaje que Cristo estaba proclamando. Y por eso Cristo en el versículo 12 le dice: para que viendo no vean, para que escuchando no oigan y no entiendan, no sea que sus pecados sean perdonados. Parece un pasaje duro, parece un mensaje desamorado, pero la realidad era de que en la condición de su corazón ya habían ellos cerrado su corazón y Satanás había cegado su entendimiento. Estaban frente a la misma parábola y a la misma mensaje y a la misma enseñanza que los discípulos habían abrigado en su corazón y habían atesorado en su corazón, pero ellos habían decidido voluntariamente cerrar su corazón. Vamos a empezar a desglosar la parábola. El primer versículo dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar. Ya lo había hecho antes frente a una multitud de gente, siempre con enseñanzas directas y puntuales, específicas instrucciones y advertencias que la multitud podía fácilmente comprender, pero que carecían de poder para ponerlas por obras. Eran mensajes claros, eran historias claras y cotidianas, pero que la multitud carecía del poder para ponerlas por obras. Esta vez sería diferente. El propósito de una parábola no solo es reflejar con una historia una verdad profunda, sino también velarla para un grupo de personas con una característica específica, que es cegados espiritualmente. Veremos los 4 terrenos y su explicación, pero también nos vamos a quedar en detalles que enriquecen aún más la enseñanza que Cristo está dando aquí. Vamos a ver el primer terreno, versículo 4. Y vamos a ver el terreno, vamos a ver cada uno de los terrenos y vamos a ir directamente a su explicación. Para no especular en explicaciones humanas, simplemente nos vamos a aferrar a la explicación que Cristo da del pasaje y vamos a tratar de explicarlo de la manera que Cristo lo hace. Junto al camino, el primer terreno, versículo 4, y la explicación está en el versículo 15. Dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. La explicación que tenemos en el verso 15 dice que estos son los del junto al camino, son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahí es una reacción inmediata. Cuando el sembrador sale a sembrar, y no imaginemos mecanismos o maquinarias productivas que hoy por hoy tenemos en el momento, simplemente el sembrador tenía un morral acá lleno de semillas y salía por el campo a desperdigar las semillas de manera lo más homogénea que podía, y claramente una parte caía en un terreno, otra parte caía en otro terreno, y ahí es donde viene la explicación del uso que Jesús hace de esa parábola. Ahora, todos los que estamos aquí hemos escuchado, y de hecho estamos escuchando la palabra de Dios. Todos aquí me están escuchando y están escuchando la palabra de Dios. Se ha leído la palabra de Dios, se ha cantado la palabra de Dios y ahora se está exponiendo la palabra de Dios. Y todos estamos aquí escuchando. El problema del oído de algunos de ustedes es que oye pero no entiende. Oye pero no entiende. Oye la palabra que se está diciendo, pero no lo lleva al corazón, no lleva a profundizar la verdad que se está enseñando. El problema ahí es que se está oyendo con el órgano equivocado. Debemos oír más con el corazón que con el oído. Debemos agarrar ese mensaje y profundizarlo en nuestros corazones y comprender qué es lo que Dios nos está diciendo. No es simplemente que deben quedar latiendo o vibrando nuestros tímpanos, sino que nuestro corazón y nuestra mente debe atesorar y comprender lo que Dios está haciendo. Todos nosotros en un momento de nuestras vidas estábamos así. Todos nosotros escuchamos el Evangelio o escuchamos algo acerca de Dios y tuvimos esa misma reacción.
no entiendo, no comprendo, no me interesa, no quiero abrir mi corazón hacia Dios. Dice Dios en Isaías 65, fui buscado por quienes no preguntaban por mí y fui hallado por quienes no me buscaban. Aquellos que Dios encontró no estaban buscando a Dios. Si en algún momento pensaste que vos voluntariamente buscabas a Dios, espero que te hayas dado cuenta al abrir tu palabra y al conocer a Dios de la palabra y al Cristo de la palabra, puedas haber comprendido que era Cristo que te estaba buscando a vos. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que sale al encuentro del perdido, del muerto espiritual. Simplemente un muerto no puede hacer nada por sí solo. Tiene que venir alguien de afuera con vida para intervenir desde afuera y darle vida espiritual a esa persona y poder comprender el mensaje del Evangelio. Segundo terreno en pedregales, versículo 5, y la explicación está en el 16 y 17. Versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque la tierra no era profunda. Y la explicación que da Cristo es, de igual modo los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes, por eso cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. Esas plantas que rápidamente crecen pero no tienen raíz, usan todo su esfuerzo, todas sus fuerzas en lo que se ve. Lo que vemos de la planta es lo que sale de la tierra para arriba. El problema es que lo que fortalece a la planta es lo que no se ve, es lo que sale de la tierra para abajo, esas raíces en las cuales esa planta se mantiene firme frente a la adversidad. Pero no se esfuerzan en enraizarse en la palabra. Son un contraste con el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1. Dice que lleva fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es un contraste tremendo con ese árbol plantado junto a corrientes. Es una planta temporal que no lleva fruto y que en el medio de las circunstancias se marchita. Son personas que escuchan el Evangelio y dicen para sí mismos, voy a dejarlo todo por Cristo. Si es necesario, voy a dar mi vida por Él. Voy a hacer un cambio radical en mi vida. Y comienzan a evidenciar crecimiento muy rápidamente hasta que llegan esos primeros soles de la prueba. Esos calores abrasadores de la circunstancia de la supuesta vida en Cristo, calores incrementados quizás por el hecho de identificarse con Cristo. Llegué al trabajo y voy a decir que ahora voy a empezar a ir a la iglesia. Voy a empezar a decir que tomé una decisión por Cristo, y ahí empieza la burla, te empiezan a dejar de lado y empezás a pensar, pero no es tan bueno entonces seguir a Cristo. Y ahí es donde viene el sol abrasador de la prueba y esa planta se seca y no da fruto. Como cristianos, la verdad es que sale a la luz, son cadáveres espirituales caminando como si estuviesen vida, pero huelen mal, son huesos secos y caen rápidamente. Fíjense, Mateo 23, 27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia». Por fuera aparentan una cosa, por fuera aparentan que son sepulcros blanqueados hermosos, pero por dentro atesoran huesos llenos de inmundicia. El sol abrasador de la prueba revela lo que hay en ese corazón. Si realmente son personas que han nacido de nuevo de manera genuina, o si son simplemente profesiones de fe, manifestaciones voluntarias, quizás hasta deseos humanos de querer cambiar tu vida, pero carecen de todo poder espiritual, porque no proviene de Dios, sino que proviene de vos mismo. Es una autosalvación, es una autoproclamación de que sos de Dios, pero no lo sos. Tercer terreno entre espinos, versículo 7, y la explicación va a estar en el versículo 18 y 19.
Dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Quizás son personas que honestamente anhelan seguir a Jesús, son prudentes y cautos, desean profundizar en la relación y el conocimiento de Dios, personas que reconocen su pecado y se ven culpables y necesitados de Cristo, pero luego de un tiempo comienzan a evaluar los costos de seguir a Jesús. Comienzan a ser cautivados por los deleites pasajeros de este mundo. Son personas que no pueden sostenerse frente a las atracciones que el mundo ofrece, frente a los espejitos de colores que el mundo nos ofrece, y no pueden sostenerse, no pueden evitar salir tras esos afanes de este mundo. Un ejemplo de ellos es Demas. Demas estaba en el equipo misionero de Pablo. Había ido a distintos lugares acompañándolo y predicando el evangelio juntos. Y uno a ojos vista podría decir, es un verdadero creyente, es un creyente genuino. Pero Pablo dice, Demas me ha desamparado dejando este mundo y se fue tras la corriente de este mundo, a los deleites pasajeros de este mundo. Ahora, muchos de nosotros podemos aquí salir corriendo a los deleites pasajeros de este mundo porque pensamos que es un buen negocio. Déjame decirte que es el peor negocio que puedes hacer en tu vida. Porque salir corriendo tras los deleites pasajeros de este mundo contra estar condenado toda una eternidad en el infierno es el peor de los negocios que podemos hacer. Entonces, en esta mañana te pido encarecidamente que agudices tu oído y que comprendas el mensaje que Cristo tiene para vos en esta mañana. Si nos quedamos solamente con eso, es un mensaje tristísimo. Es un mensaje desesperanzador, es un mensaje que toda la semilla se perdió, una por una cosa, la otra por otra. Pero en definitiva, no tenemos ninguna esperanza y ninguna motivación de predicar el Evangelio. Pero en el versículo 8 dice que hay semillas que cayó en buena tierra. Hay esperanza en la predicación del Evangelio. Hay esperanza. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y la explicación en el versículo 20 dice, y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Una de las características del sembrador es que él planta la semilla y luego la paciencia entra en escena. No vi nunca un sembrador que ponga la semilla y se siente ahí a mirar cómo crecía la planta, sino que él deposita una semilla y se va confiado que ha hecho su tarea y que el tiempo, el agua y el sol hará su trabajo. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos que predicarla con una confianza depositada en Cristo, depositada en Dios. Hoy cantábamos que mi salvación es el Señor. Cuando yo predico el Evangelio, debo descansar mi mente y mi corazón en que la salvación es del Señor. Yo predico el Evangelio y si Dios obró en el corazón de la persona, esa persona germinará para salvación. Crecerá una planta y dará fruto, pero ya no es mi obra, sino que es la obra de Dios. Yo simplemente me dedico a sembrar la semilla, a proclamar el mensaje, pero simplemente descanso en la gran verdad de que la salvación es del Señor. Él descansa en que ha hecho su labor y ahora cada elemento hará su tarea. La tierra, el agua y hasta la misma semilla, la cual contiene no solo la información genética, sino también la potencia para llevar adelante el crecimiento de una planta, hará su tarea. Algo más, no quedará solamente en una planta, sino que traerá fruto, e inclusive se verá replicada en otras plantas por medio de semillas con la misma información. Predicamos el Evangelio y personas por la obra de Dios se salvan, y esas personas serán potenciales predicadores del Evangelio a otras personas que necesitan de Cristo.
Ese es el fruto esperable y lógico en cada una de las conversiones genuinas. Personas sedientas de predicar el Evangelio a otros, personas sedientas de crecer en la palabra de Dios. Ese término a 30, a 60 y a 100 por uno, claramente un creyente genuino es de testimonio, porque se evidencian los frutos en su vida y asombran al resto. Su carácter, su amor, su escala de valores, hace que quien lo ve termine inevitablemente otorgándole a Dios toda la gloria, porque no son méritos propios, sino que son los méritos de Cristo, y no son sus frutos, sino los del Espíritu Santo. Una cosecha del 30 por uno ya era un asombro, ya era algo sorprendente. A 60 por uno, mucho más todavía, y a 100 por uno era algo simplemente milagroso. Por eso dice, da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, dando la idea de que la conversión de una persona, la conversión genuina de una persona, va a asombrar al resto de las personas. Porque su carácter será afectado, porque su corazón será afectado, porque su escala de valores será afectada. Y aquel que antes vivía para los deleites pasajeros de este mundo, ahora vive con gozo para el Señor. Y antes gastaba todo su dinero y todos sus ahorros en deleites pasajeros de este mundo, y ahora invierte en el reino de Dios, porque su escala de valores cambió y hoy por hoy glorifica a Dios con toda su vida. Veamos una comparación entre los terrenos, el resultado y el tiempo. Los de junto al camino evidencian sus frutos al mismo tiempo. Los que caen en pedregales evidencian sus frutos en poco tiempo. Los que caen entre espinos dan evidencia hasta cierto tiempo. Pero los que caen en buena tierra dan evidencias en todo tiempo. Filipenses 4:12, ustedes estuvieron estudiando Filipenses la semana pasada. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tenés esa firmeza? ¿Por qué tenés esa convicción? Versículo 13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está arraigado, Pablo está cimentado en la verdad profunda de que Cristo es quien lo fortalece. No es su fuerza, no es que Pablo sea un superhombre, no es que Pablo es un superapóstol, simplemente Pablo está íntimamente conectado con la fuente de toda vida y todo poder, que es Cristo Jesús. Por eso él puede decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a las multitudes. Generalmente Marcos usa la palabra multitudes en una connotación negativa. Siempre los fieles, un remanente, unos pocos, porque Dios no despliega su poder en la cantidad, sino en la profundidad. Dios no vino a buscar multitudes y masas de personas. Vino a buscar personas sedientas, genuinas, de un arrepentimiento y de una salvación que es solamente en Cristo Jesús. En su libro 12 hombres comunes y corrientes, MacArthur dice, algunos podrían pensar que si Jesús hubiera querido que su mensaje tuviera el máximo impacto, debió de haber explotado más efectivamente su popularidad. La sabiduría convencional moderna quizás sugiera que Jesús debió haber hecho todo lo posible para explotar su fama, atenuar las controversias provocadas por su enseñanza y emplear cualquier estrategia que hubiera podido usar para aumentar las multitudes alrededor de él. Pero Jesús no hizo eso, más bien hizo todo lo contrario. En lugar de tomar la ruta populista y explotar su fama, enfatizó las cosas que hacían de su mensaje algo tan controversial. Para el tiempo cuando las multitudes alcanzaron su punto máximo, él predicaba un mensaje que causaba tanta oposición abierta y era tan ofensiva en su contenido que las multitudes se alejaron, quedándose solo unos pocos fieles. Fin de la cita. Cristo no miraba a las multitudes como hoy por hoy quizás algunos predicadores lo puedan mirar, algunas iglesias puedan mirar. El éxito se mide con una iglesia llena,
No, el éxito se mide con personas redimidas por Cristo, creciendo en el conocimiento de su persona y creciendo también a la imagen de Jesucristo, siendo moldeados por la persona de Jesucristo. Ahora vamos a detenernos en 3 detalles que decíamos que van a exaltar aún más la enseñanza que Cristo da en esta parábola. Dice el verso 1, se sentó. Mateo en el pasaje paralelo lo usa 2 veces. 2 veces usa la palabra que se sentó. Dice capítulo 13, verso 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Esta práctica difiere de las costumbres de la época. Muchas veces los maestros iban caminando en el camino y en el mismo camino, en el mismo andar, encontraban distintas situaciones y ahí hacían y daban su enseñanza. Entonces eran los seguidores de Jesús porque literalmente iban siguiendo mientras Jesús iba caminando por los caminos polvorientos de Palestina, iba caminando, iba enseñando. Y ahí se encontraban con una higuera estéril y ahí había una enseñanza. Cristo no tenía un aula en la cual enseñar. Simplemente Él iba andando y sirviendo y haciendo milagros y ahí iba enseñando a las multitudes. Pero en este momento no lo hizo de esta manera. Se sentó. ¿Y por qué se sentó? Porque lo que iba a decir requería de que ellos paren en el camino y mediten profundamente lo que se estaba enseñando. ¿Cuántas veces nosotros estamos acalorados y corriendo con la dinámica que este mundo nos imparte y nos ofrece y no nos detenemos a pensar y a meditar profundamente en las verdades espirituales? Creo que una de las cosas positivas de la pandemia que hemos vivido es que nos has hecho parar de nuestra dinámica y meditar profundamente en lo que estábamos aprendiendo y lo que estábamos creyendo. Muchos de nosotros fuimos confrontados con un Señor Jesús que casi no conocíamos, o que había aspectos de Jesús que no conocíamos profundamente, y ese tiempo que debíamos disponer en nuestras casas, muchos lo utilizamos para profundizar en el conocimiento de su palabra. Esta no es una verdad a la ligera, no es una noticia fácil de digerir e interpretar. Necesita que le dediquemos tiempo y atención. Cuando era joven, o más joven de lo que soy, trabajé en una librería en Zárate por varios años. Una librería muy famosa en Zárate y todos los días llegaban libros, cajas y cajas de libros de distintos temas y distintas cosas. Pero un día llegó un libro que me llamó la atención. Era un libro finito, con pocas hojas, pero su precio era carísimo. Y yo decía, acá debe haber algún error, no puede ser que un libro tan finito salga tan caro. Entonces, la curiosidad me llamó y empecé a hojear ese libro. Ese libro se llamaba El Ojo Mágico. No sé si alguno lo conoce, pero podemos encontrar en internet imágenes de ese libro, El Ojo Mágico, y cuando vos abrís ese libro, en las páginas, encontrás un dibujo que no entendés nada. Son todas rayas y garabatos y no entendés absolutamente nada. Y yo digo, un libro finito, con pocas hojas, carísimo, y encima que hay un dibujo que no entendés nada, yo digo, acá debe haber algún error. Y empecé a leerlo al libro y empecé a ver de que si ponía la mirada atenta por un tiempo específico y trataba de cambiarle el ángulo a ese libro, en esas rayas locas que no se entendían nada, empezaba a dibujarse una figura en 3 dimensiones y cuando vos movías el libro parecía que el libro fuese como una ventana que te hacía mirar hacia la profundidad. Eso nos pasa muchas veces con las parábolas o muchas veces nos pasa con la enseñanza del Señor Jesús. Simplemente debemos dejar nuestra mirada posada en ese lugar y esperar que el Señor revele lo que quiere revelar en nuestros corazones. Muchas veces leemos la palabra de Dios rápidamente y decimos, tengo que hacer mi devocional, tengo que cumplir con la lectura anual, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo 5 minutos para hacer todo, hago una lectura veloz o simplemente pongo un audio Biblia, escucho y ya cumplí con el Señor. Pero el Señor no habló, simplemente cumpliste con un checklist, marcaste la lectura de ese día, pero el Señor no habló a tu vida.
Debemos crecer en detenernos delante de la palabra de Dios y esperar que Dios nos hable y no movernos, hasta que el Señor no nos hable, no nos revele cuál es el mensaje que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué ajustes debo hacer en mi vida en el día de hoy? Debemos detenernos en el camino y quedarnos contemplando. Segundo detalle, Jesús comienza la historia en tierra firme con una aparente seguridad. Su piso es seguro. Él empieza la historia y está en la playa, en el piso seguro. Pero cuando tiene que empezar a predicar esta parábola que implica, la realidad del Evangelio, se va al mar. Y él, si bien está en la orilla, son aguas que no están quietas. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, parece que el terreno se mueve. Parece que las adversidades vienen contra el mensaje, pero también contra el mensajero. Cuando predicamos el Evangelio ya no somos tan populares. Cuando predicamos el Evangelio ya lo caeremos tan bien en el grupo de amigos. Ya nos empiezan a mirar raro. Pero el Señor Jesús tomó el riesgo de tomar una barca, alejarse de tierra firme y predicar la palabra de Dios. Entonces en esta mañana tenés que tomar una clara decisión de, a pesar de las circunstancias, ser fiel en predicar la palabra, ser fiel en predicar el Evangelio. Detalle número 3. La parábola comienza con un mandato, oíd, en el verso 3, y termina diciendo en el verso 9, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, presten atención a lo que les voy a enseñar. Esta parábola es la llave para comprender todas las otras parábolas. Fíjense en el verso 13. Dice, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que quiere decir aquí es que si vemos cada una de las parábolas con los lentes del Evangelio, con la misma perspectiva que veíamos esta parábola, vamos a poder comprender la enseñanza de todas las parábolas. Pero Jesús les pregunta, ¿cómo van a entender las otras? Si no tienen los lentes del Evangelio, difícilmente comprenderán que yo soy el buen pastor que deja las 99 y busca la que se extravió. Que yo soy la mujer que perdió una moneda y da vuelta a toda la casa hasta encontrarla. Que yo soy aquel padre del hijo pródigo que hace una fiesta cuando el hijo vuelve a la casa. Que yo soy esa perla de gran precio que vale la pena venderlo todo para obtenerla. Fíjense cómo cuando comprendemos claramente el mensaje de la cruz, todas las parábolas que nosotros tenemos memorizadas empiezan a cobrar sentido. Pensamos, ¿no? La mujer de la moneda, que busca la moneda, ¿qué nos querrá decir el Señor? Bueno, es que Cristo da vuelta todo el mundo para buscar lo que es suyo. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar a su gente, Él viene a buscar a su iglesia, Él viene a buscar a su remanente fiel. Y hará todo lo necesario para volver a reencontrarse con ellos. Estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario para comprar un pueblo celoso de buenas obras para Él. Pero también es aquel padre que hace una fiesta cuando su hijo vuelve a casa. En el año 2014 mi suegro partió en la presencia del Señor y algo que nos consolaba en el alma, porque nuestra hija había nacido hace 2 meses, era saber de que mi suegro entraba en las puertas del cielo y un Salvador que lo esperaba diciéndole, volviste a casa, has vuelto a casa. Esa es la convicción que nos debe dar gozo. En el verso 11 dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, se les ha otorgado los lentes del Evangelio para que oigan y entiendan, mas a los de afuera, los no escogidos, la verdad será velada. El hecho de no ser escogidos no los exime de responsabilidad. Su ceguera es la manifestación de la condición de su corazón. Ellos son condenados porque detienen con injusticia la verdad, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Su incredulidad es la condición a la que han arribado a causa de su pecado y arrogancia, pensando que con hechos podrán comprar el favor de Dios.
En el verso 12 hace una cita de Isaías 6, 9 y 10, en lo cual Dios le dice al profeta que por la dureza del corazón ellos harán oídos sordos a la proclamación de la palabra de Dios. O sea, fíjense de que no es Dios en el que anula la capacidad de que ellos entiendan, sino que es la dureza de su corazón la que hace que ellos no puedan comprender las profundidades espirituales que Cristo está diciendo en esta parábola. No es Dios sino Satanás que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, a la luz de esta enseñanza, dijimos que Cristo les habló a las multitudes, pero también les habló a sus 12 discípulos y a los que estaban cercanos a ellos. Le habló a sus seguidores. De alguna manera le habló a su iglesia. Era su iglesia ahí representada en sus 12 y sus seguidores fieles. Y creo que en esta mañana debemos escuchar al menos 2 aplicaciones para la iglesia en esta mañana. Primer punto, no cambies la semilla. No cambies la semilla, no está el problema ahí. Cuando el sembrador salió a sembrar, en el morral tenía la misma cantidad de semillas y con la misma condición y con la misma característica. Lo que hizo la diferencia fue en el camino o en el terreno donde esa semilla cayó. Muchas veces pensamos de que como hay semilla que no germina, debo cambiar el tipo de semilla. Y empezamos a diluir el Evangelio, empezamos a cambiar el Evangelio y a hacerlo más popular, a hacerlo más atractivo. No cambies la semilla, iglesia, no cambies la semilla. Porque no solamente no va a ser efectivo, sino que también hay una advertencia solemne de que si alguno predica otro evangelio, sea anatema, dice 2 Corintios 4:6. En segundo punto, no dejes de sembrar. No dejes de sembrar. De esa semilla parte caerá en el camino, parte caerá en pedregales y parte entre espinos, pero también parte caerá en buena tierra y traerá mucho fruto para el reino de Dios. Ahora, ¿en dónde está entonces la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en el que parte caiga en espinos, parte caiga en pedregales o parte caiga en buena tierra? Fíjense que hay un detalle particular en esa parábola que en ningún momento dice de que el sembrador salió a preparar la tierra. No salió a arar, porque eso es algo que solamente Dios puede hacer. Dios solamente puede preparar el corazón de una persona para que a la proclamación de la palabra de Dios, esa persona pueda comprender, pueda entender el mensaje y pueda venir a Él en arrepentimiento y fe. No es una tarea del predicador, no es una tarea del sembrador preparar el terreno. Eso lo hace Dios. Y por eso oramos cada día para que el día domingo sea un día de salvación. Sea un día en el que cuando se proclama la palabra de Dios, personas vengan ya con sus corazones preparados, con los terrenos arados en su corazón para que la semilla caiga en buena tierra. No quieras preparar el terreno. No va a servir de nada, no va a ser algo duradero, no va a ser algo genuino. Simplemente proclama la palabra de Dios y deja que Dios haga la obra en el corazón de las personas. Ahora vamos a leer nuevamente el verso 12. Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si nos quedamos con eso es como una mala noticia, ¿no? Pero la verdad ahí implícita es que si pasa lo contrario, la salvación está garantizada. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo al revés. Vamos a suponer de que para que viendo vean y perciban, y si oyendo entienden, y como consecuencia se convierten, y como consecuencia de se convierten, sus pecados les son perdonados. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea, el escuchar
el comprender, el oír, el ver y el entender hace de que una persona pueda ir en arrepentimiento y fe a Cristo, e inevitablemente la consecuencia es que sus pecados son perdonados. Entonces, hoy es una mañana de esperanza si dispones tus oídos para oír, para comprender, para entender, para atesorar en tu corazón las verdades profundas del Evangelio. Hoy hay esperanza. Por eso cuando nosotros sabemos de que hay esperanza en la proclamación del Evangelio, es que no debemos dejar de predicar el Evangelio. Nico el domingo pasado decía una frase que decía: una exhortación de parte de Dios de predicar el Evangelio a otros como la respuesta de un corazón gozoso. Si hay un corazón que está gozoso por todo lo que Dios ya hizo por tu vida, la respuesta natural es predicar el Evangelio a otros, es compartir esa verdad a otros. Esa es una manifestación de un corazón que está gozoso. Dice Miguel Núñez en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios: la iglesia en nuestros días necesita reencontrar las razones de su existencia, la proclamación del mensaje de Dios a la manera de Dios, en el poder de Dios y para la gloria del Dios mismo. Ese es el motivo por el cual Cristo dejó instituida su iglesia. Si Dios no es el centro de su iglesia, el ser humano pasará a ocupar ese lugar. Si nuestra evangelización no descansa en su palabra, descansará sobre nuestros métodos y estrategias humanas. Si no hacemos crecer la iglesia por el poder del Espíritu de Dios, la sabiduría del hombre ocupará su lugar. Ahora bien, y ya para finalizar, el incrédulo de hoy no es tan distinto como el incrédulo de los tiempos de Jesús. Los escribas no estaban dispuestos a recibir un sistema contrario a su pensamiento tradicional de justificación por las obras de la ley, y mucho hoy en día tampoco. Parece como que es ofensivo decir de que la salvación es del Señor y de que solamente en Cristo hay salvación. Parece ofensivo porque deja al ser humano excluido de todo tipo de gloria, honra y poder. ¿Cómo puede ser de que yo no tenga que hacer nada para la salvación? No, no es que no tenés que hacer nada, es que no podés hacer nada. Porque estás muerto en tus delitos y pecados, y por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Si vos pudieses haber hecho algo para tu salvación, Cristo hubiese quedado en su gloria y que se salve quien pueda. Pero como nadie podía, tuvo que venir el Hijo de Dios, encarnarse y morir voluntariamente en una cruz, porque no podíamos nosotros hacer nada para nuestra salvación. Tanto ellos como quizás algunos aquí buscaban justificarse mediante buenas obras. Pretendían comprar el favor de Dios. El problema es que el favor de Dios no está en venta. Cristo compró el favor de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Cristo satisfizo la ira de Dios a causa de tu pecado y el mío, y te brindó vida eterna y reconciliación con su Padre, si reconoces tu condición y venís a Él en arrepentimiento y fe. Si Dios te permitió disponer de un tiempo para escuchar la palabra de Dios, si te trajo hasta aquí, si inquietó tu corazón con las palabras que estás escuchando, muy probablemente Dios te esté buscando. Si en esta mañana Dios te permitió conectar el oído con el corazón y con la mente, reconocer tu pecado, reconocer tu condición delante de Dios, muy probablemente Dios te esté buscando. Y Dios esté haciendo una obra en tu vida. Y esa es la oración de todos nosotros, que no simplemente quede en una historia o en una enseñanza de agricultura, sino que sea una verdad profunda que toque los corazones de cada una de las personas y hoy sea un día de salvación, porque habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vamos a orar. Amado Dios, queremos en esta mañana rogarte de que tú, Señor, obres en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Para algunos será para santificar nuestras vidas, Señor, y decidir enfáticamente seguir siendo fieles a la proclamación de tu palabra. Seguir, Señor, exponiéndonos a la burla, al desprecio, a causa de la proclamación de tu palabra.
pero queremos ser fieles a un Dios que es fiel, a un Dios que es amoroso, a un Dios que tomó la iniciativa, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó, Señor. Pero para otros, Señor, será en este mensaje un mensaje en el cual los confrontará con su realidad espiritual. Oramos, Señor, para que comprendan su condición delante tuyo. Oramos, Señor, para que tú inquietes sus corazones, para saber, Señor, de que ellos, si no se arrepienten de sus pecados, si no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, una eterna condenación los espera a causa de su pecado y la dureza de su corazón. Señor, oramos para que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para seguir fielmente proclamando tu palabra. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.